Saludos amigos. Quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. ¿Qué tal amigos? Qué gusto de poder compartir la palabra de Dios, el mensaje para este momento. Me gustaría que usted me acompañe con la Biblia, abriendo en el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 9 y 10. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación significa la liberación de un peligro grave. Y es que necesitamos nosotros en este tiempo salvación. Salvación de enfermedades, salvación de peligros. Y es necesario comprender esta palabra espiritualmente para también tener en cuenta que todo ser humano necesita salvación. Usted y yo recordamos aquel clásico del cine, el Titanic, ¿verdad? Donde muchas personas trataron de llegar a su destino y un día como hoy, tal vez un día cualquiera, se embarcaron justamente ellos con un destino de llegar a un lugar. Pero sucedió lo inevitable en medio de esta navegación, un pedazo de hielo conocido como iceberg rompió una parte de este barco tan inmenso y eso fue suficiente para que entrara el agua y poco a poco se comenzara a hundir. Muchas de las personas necesitaban salvarse. Algunos se resignaron a solamente esperar ahogarse, otros desesperadamente quisieron salir en botes salvavidas y sin embargo también se conoce que murieron más de 1,000 personas. Todos quisieron salvarse de un peligro inminente. De igual manera, el ser humano en la tierra, aunque no existan estos mares o no existan estos peligros, necesitamos salvación. Y usted y yo nos vamos a preguntar, ¿pero de qué? Si no hay inundaciones, si no hay catástrofes, si no hay terremotos, ¿de qué salvación estamos nosotros necesitando? Pues quiero decirle que como usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro cuerpo algún momento terminará en polvo porque del polvo fuimos sacados. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu no termina cuando nosotros cerramos los ojos. Nuestro espíritu tiene también una continuidad. Y ese espíritu, nuestra vida espiritual necesita salvación. ¿Por qué? Porque nuestra existencia aquí en la tierra nos dice que nosotros no hemos vivido bien, que no hemos hecho las cosas correctamente, que nos hemos equivocado y por lo tanto necesitamos de una salvación. La salvación eterna, la salvación que proviene de Dios. Así es que nosotros en este tiempo necesitamos comprender esta palabra muy importante que es la salvación y de la cual la Biblia está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de este maravilloso plan de Dios que se llama salvación. Dios quiere salvar al hombre de la condenación eterna y por eso estableció un plan maravilloso que desde el Génesis hizo conocer a Adán y Eva, y durante todo el proceso del pueblo de Israel, durante todos los profetas y durante el tiempo que existió Jesucristo, hasta el último libro que se escribió, que es Apocalipsis, está anunciando que el hombre necesita y debe recibir la salvación. Y justamente fue su enfoque el apóstol Pablo al escribir este libro, esta carta a los romanos, donde encontramos muchas de las cosas de las que él mismo necesitaba explicarle. Y en el versículo 10, en el capítulo 10,
el versículo 1 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí encontramos entonces ya un indicio, un deseo del apóstol Pablo por su pueblo Israel. Aunque ellos conocían a Dios, obedecían a Dios, pero como que no entendían que había también una vida después de la muerte y necesitaban ellos la salvación. Estaban esperando un Salvador, como en los tiempos mismos históricos, donde David era un Salvador, donde Moisés era un Salvador, y ellos esperaban un Mesías, y llegó justamente el Mesías anunciado por las profecías, que era Jesús, y el apóstol Pablo intentaba explicarles y decirles que ya llegó el Mesías y que está realmente ya en esa disposición de salvar al pueblo de Israel, a los judíos, pero ellos no lo entendieron. Sin embargo, mientras recorremos estos versículos de este capítulo, encontramos que Él lo dijo claramente en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí ya hay una evidencia, una claridad de lo que realmente el apóstol Pablo estaba anhelando y orando para la salvación. Dice que si confesares con tu boca. Muchos de nosotros hemos considerado que la confesión tiene que ver con decirle a una persona extraña nuestros pecados o lo mal que nos hemos portado. Eso ha sido por tradición. Se le dice a una persona: anda, confiésate, o debes confesarte. La palabra confesión no es lo que nosotros entendemos de decirle a alguien lo que hemos fallado. La palabra confesión significa aceptar los atributos, las promesas, la justicia de Dios a nuestra vida. Es decir, que si Dios en su palabra dice que Él es dueño del oro y la plata, que Él es el creador de los cielos y la tierra, por lo tanto nosotros confesamos, es decir, aceptamos la realidad de Dios, el poder de Dios, y lo hacemos nuestro. Eso significa confesión. Por eso es necesario, dice, confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y la palabra también Señor es una traducción de una palabra en griego que significa Kyrios. Y Kyrios en el original significa el dueño de todo, el gobernador de todo, el amo de todo. No le está diciendo solamente que confieses de que Jesús es el Señor, sino que está también afirmando y ampliando que debe ser el dueño, el amo de toda tu vida, de todos tus bienes, de toda tu familia, de toda tu existencia, que no debe existir nada que no le entregues a Jesús. Y debes confesarlo. ¿Por qué? Porque ya anteriormente el apóstol Pablo les indicaba que la justicia de Dios viene a través de Jesucristo. Les estaba indicando de que ya Dios ha manifestado su gracia al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, era muy importante aclarar en sus mentes de que deben confesar con su boca que Jesús es el dueño, que Jesús es el amo, que Jesús es Señor. Nosotros entendemos la palabra Señor solamente cuando le damos un título a una persona. Él es el Señor, o un don, pero la palabra Señor significa el dueño de todo. Entonces, les dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Encontramos en estos dos versículos entonces dos cosas importantes. Primero, la única forma de salvación es Jesús, y la segunda, el único medio de salvación es el Evangelio. La única forma de salvarnos es por Jesús, no existe otra. Y es de confesar, y es
por medio de creer y es por medio de comprender la importancia de la persona de Jesucristo. Aquí nos diferenciamos totalmente de todas las sectas, religiones, de todas las posiciones, porque solamente tenemos que considerar, enfocarnos y concentrarnos de hablar de Jesucristo, de hablar de su obra, de hablar de su ministerio, de hablar de su muerte y de hablar de su resurrección. No hay otro camino. Recordemos lo que Jesús mismo, Él dijo en una frase muy popular y muy conocida, afirmando totalmente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Muchas personas se han levantado, quizá para anunciar cambios, para predecir futuros, pero nadie realmente en esta tierra se ha autodenominado que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Solo Jesús lo dijo, y por eso es la importancia y el deseo y el anhelo de que el apóstol Pablo puedan conocer sus contemporáneos, sus paisanos judíos. Él estaba anhelando y orando para que puedan recibir a Jesús. Por eso les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la importancia de nuestra salvación aquí en la tierra. Si dice que debemos salvarnos, entonces están diciendo también que hay un peligro que nos espera. Pero yo no he hecho nada malo para tener ningún peligro, pues quiero decirle que toda persona que ha nacido, según nos dice también los capítulos anteriores, el capítulo 3, Romanos, y el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ningún ser humano que no ha pecado. Ni el más erudito, ni el más inteligente, ni el más santo, ni las personas que las beatifican. Eso no significa que no ha cometido pecados. Todos cometemos pecados. Y por tanto, todos estamos separados de Dios. Y lo único que nos puede acercar a Dios no son nuestras buenas obras, no son nuestras buenas acciones, no son nuestras buenas intenciones, no son nuestros buenos deseos. La única forma que puede acercarnos a Dios es Jesús. Y por eso debemos confesarlo, es decir, aceptar lo que Él nos ofrece. Y una vez que hemos aceptado, debemos también creer. Pero no una creencia de nuestro pensamiento, no solamente un creer temporal, un creer por creer, sino un creer con conocimiento. La fe tiene que ir con el conocimiento. No podemos decir que creemos y no entregamos. No podemos decir que creemos y no servimos. No podemos decir que creemos y no perdonamos. No podemos decir que creemos y no caminamos con Él. Por lo tanto, es tan unido el confesar y el creer que aquí le dice el apóstol Pablo, si crees y confiesas, si confiesas y crees, serás salvo. Y la segunda parte nos anuncia también, el siguiente versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué hacemos eso? Porque es necesario, mis hermanos, también que el único medio de salvación, ¿sabe cuál es? Es el Evangelio. ¿Y sabe qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Aquí podemos hacer una comparación en la realidad que estamos viendo. ¿Usted qué recibe todos los días? Malas noticias, catástrofes, crónicas rojas, peligros, amenazas, violencia, guerras, muertes. Eso estamos recibiendo todos los días, esas malas noticias. Y todo un noticiero que nos está diciendo que estamos de mal en peor. Pero miren que el Evangelio en cambio dice que es buenas noticias. Y esas buenas noticias no solamente tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar, con nuestra vida terrenal. Esas buenas noticias tienen que ver con nuestra vida eterna.
con nuestra vida con Dios. Porque eso es lo más importante, tener una vida con Cristo. Si no la tenemos, prácticamente estamos nosotros equivocados y perdiendo nuestra vida aquí en la tierra y viviendo en vano. Porque el Evangelio es el único medio que Dios ha utilizado para poder salvar a la gente. El hombre salvando a otro hombre por medio del Evangelio, de las buenas noticias. Imagínese ahora recibir de la mañana, la tarde, al mediodía, la noche, las 24 horas, todos los días, todo el año recibir buenas noticias. ¿Qué va a pasar? Va a encontrar esperanza, ánimo, va a encontrar entusiasmo, va a encontrar fuerza, va a encontrar energía, va a encontrar realmente felicidad. Pero cuando vienen las malas noticias nos deprime. Así que Dios utiliza el Evangelio, las buenas noticias, para salvar al hombre. Dios promete cambios internos y Dios también nos está proyectando hacia la eternidad. No quiere que solamente vivamos aquí en este tiempo, estadía corta en la tierra, viviendo a nuestra manera. Él quiere que cambiemos nuestro corazón a través del Evangelio, aceptando a Jesucristo, y de allí nuestra vida tiene un significado, tiene una presencia en la eternidad. Mi pregunta sería, ¿quiere usted ir al cielo o al infierno? Todos quisiéramos ir al cielo, ¿verdad? Pero nuestros actos nos dicen que queremos irnos al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque muchos han rechazado a Jesucristo. Y los que siguen a Jesucristo les dicen, locos, hermanitos, aleluyas. Y no se dan cuenta de que Jesucristo vive y que Jesucristo resucitó y que Jesucristo va a venir. Y por eso nosotros estamos quizá en la tierra siendo burla de mucha gente, porque pensamos que estamos esperando a un Mesías. No, nuestra vida tiene significado cuando seguimos a Cristo. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, dijo claramente que Él es el único, que quien cree en Él tiene vida y salvación, pero quien lo rechaza también tendrá condenación. Así que nosotros podemos darnos cuenta de que está en nuestra elección aquí en la tierra también vivir o esperar nuestro destino. Algunos dicen que hay un purgatorio, pero en la Biblia no hay nada que tenga que ver con purgar las penas o el alma. Algunos dicen que hay un limbo, que el alma se va por alguna parte y después se va a un destino eterno. Tampoco la Biblia lo afirma. Pero la Biblia sí afirma, y Jesús lo dice muy claramente, que hay dos lugares, hay dos caminos, no hay ni siquiera uno intermedio. El camino a la salvación y la vida eterna a través de estar con Dios eternamente y para siempre, y hay un camino separado de Dios que se llama el infierno y es la condenación eterna. Pero así digo, muchos no quieren aceptar la realidad, quieren lo bueno sin esforzarse, quieren llegar al cielo sin recibir a Cristo, solamente por buenas obras, creyendo que la vida es tan fácil y la vida tenemos que ir nosotros al cielo. Pero la Biblia nos dice claramente que si nosotros no creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor, no tendremos salvación ni vida eterna. Y es necesario que este evangelio se propague. Miren lo que dice en los versículos siguientes. El versículo 13 nos habla, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. 2000 años se ha estado anunciando las buenas noticias y se sigue anunciando. Es porque Dios quiere que usted llegue al arrepentimiento, es porque Dios quiere que usted confiese a Jesús como su Señor, es porque Dios quiere que usted se salve. Como dije, ¿se salve de qué? De un abismo, de una separación eterna. No todas las personas van al cielo. Aquí nos hace una diferencia claramente, que quien recibe a Cristo se va al cielo.
Recordemos el caso también cuando estuvieron las dos personas al lado de Jesús. Uno le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Mientras que el otro le dijo, si crees, sálvate a ti mismo, sálvate a nosotros. Tenemos que hacer una elección, mis queridos amigos, y está en nosotros. No está en nuestros padres, no está en nuestras esposas, en nuestros hijos. La salvación es personal y usted debe comprender que el plan de Dios en la tierra es salvarlo a usted y a su familia, pero comencemos por usted y si usted entendió esto, puede también recibirlo. Finalmente podemos decir que cuando conocemos nosotros que estamos en un peligro inminente, en una grave situación, entonces necesitamos la salvación. Recuerde lo que dice Jesús en este versículo que se lo utiliza y es muy oportuno para cuando nosotros realmente tengamos que decidir. Juan 3:16 es muy conocido este versículo en la mayoría y dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El propósito de Dios es de que usted tenga salvación y vida eterna. ¿Quiere aceptarla? ¿Quiere recibirla? ¿Quiere ser realmente que Dios, el Señor Jesucristo, sea el Señor de su vida? ¿Por qué no hacer esta oración conmigo de corazón? Y usted confiesa con su boca y cree en su corazón y será salvo. ¿Qué está esperando? ¿Que le confirme un ángel? ¿O que venga una catástrofe más difícil y dura como la que estamos viviendo? ¿Que se acerque la muerte como ya han ido muchas personas, han partido esta tierra? ¿Por qué no mejor creer que Jesús es real, que Jesús está vivo y no está crucificado en esas maderas? Jesús está vivo y está en todas partes. Solamente hace falta invitarlo al corazón, creer y seguirlo y servirlo. Haga esta oración conmigo para recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Diga de esta manera: amado Dios, quiero en este momento entregar mi vida. Quiero arrepentirme por todos mis pecados y pedirte perdón por todas las cosas que he hecho malo. Te pido que me perdones y abro mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Jesucristo fue resucitado, que Dios lo levantó de los muertos. Y acepto el regalo que tú ofreces, que es la salvación y la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y si muero hoy, estaré con Cristo eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, va a suceder dos cosas. La primera, que su corazón va a estar lleno de alegría. Y la segunda, que ahora usted tiene ya un lugar en la eternidad. Le felicito por su decisión. Siga adelante y no se olvide de perseverar en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay